Esta semana nos enfrentamos a la conmemoración de una fecha muy particular, el 12 de octubre. Los colonizadores mataron y evangelizaron a los pueblos originarios americanos en un genocidio atroz. Desde esa fecha, en 1492, los pueblos indígenas han tenido que resistir de muchas maneras y una de ellas, en la que siguen resistiendo, es defendiendo sus tierras. Bueno, hoy queremos conversar precisamente sobre el genocidio indígena y la defensa del territorio por parte de estos pueblos originarios. Para eso nos acompaña doña Cinia Zúñiga, quien es coordinadora de este trabajo investigativo del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE, de la UNED. ¿Cómo está, doña Cinia? Muy bien, José, muy gracias por invitarme y gracias a la audiencia que se interesa en este tema. No, gracias a usted por atender nuestra invitación. Además de estar conversando con doña Cinia, vamos a mostrarles partes de una miniserie documental realizada por Audiovisuales de la UNED, que se hizo en conjunto a esta investigación y en donde trata la temática de los conflictos por la tierra en Salitre. Veamos la presentación de este problema. Primero que todo, no es una disputa entre indígenas y no indígenas. Es mucho más complejo que eso. Hay más actores involucrados. La historia del pueblo de Salitre es el reflejo de una deuda histórica. El irrespeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la usurpación de sus tierras se originan desde el mismo momento de la colonización española. Se dispusieron de estas tierras mediante el derecho de conquista como si se tratara de territorios de la corona. Esto se incrementó durante la época republicana hasta la actualidad. En el caso costarricense, se inicia en reconocer la existencia de indígenas como habitantes originarios del país, con algunas menciones explícitas en 1939, con la Ley número 13 General de Terrenos Baldíos. Sin embargo, esta ley incentivó el reclamo y apropiación de tierras a manos de no indígenas. Como ya había sucedido antes, muchos de los habitantes del centro del país migraron a buscar tierras para empezar una nueva vida, pero eran tierras donde vivían indígenas. Fue así como se vieron afectados también por constantes migraciones en diferentes épocas. Y no fue sino hasta 1977, con la ley indígena, que se crearon las tierras de reserva que hoy constituyen los territorios indígenas. El Estado costarricense ha hecho esfuerzos para garantizar los derechos de los indígenas, ha firmado convenios y declaraciones internacionales, pero en la práctica institucional y la realidad dentro de los territorios indígenas denotan un histórico incumplimiento de estos compromisos. Además, la presión por las tierras indígenas y sus recursos se ha incrementado en las últimas décadas debido a intereses empresariales y estatales. Por eso, diversas organizaciones indígenas del pueblo de Salitre exigen sus tierras y el cumplimiento de la ley. Por esta razón, ante la supuesta inoperancia del Estado, varias familias indígenas, apoyadas por la comunidad y respaldadas legalmente por la Asociación de Desarrollo Indígena, decidieron recuperar la tierra por su propia cuenta. Doña Cinia, estamos hablando de un problema que se arrastra hace centenas de años. A mí me gustaría saber por qué es tan importante para las personas indígenas esto que llaman recuperación de tierras. Sí, bueno, lo primero que tendríamos que decir es que las recuperaciones que se están dando en estos momentos, en este periodo que nosotros hacemos la investigación del 2010 hasta ahora, que se dan básicamente, que se inician en Salitre y que se dan en este momento en la región, digamos, de Buenos Aires, eso tienen una particularidad, o sea, son eventos de lo que nosotros decimos es un acontecimiento histórico en este momento para los pueblos indígenas y para Costa Rica en general, porque son acciones de hecho que tienen un contenido de derecho. Eso significa que son acciones que se dan dentro de un área que ha sido reconocida por el Estado como tierras de propiedad de las comunidades indígenas. En ese sentido, son tierras que les pertenecen, pero de las cuales ellos no están en posesión, o sea, están en posesión de personas no indígenas. Entonces ellos terminan, después de muchos años, como bien dices, o sea, hay un proceso de larga data, ¿verdad?, de expropiación de las tierras indígenas desde la llegada de los españoles a América y a Costa Rica.
pero que desde 1939 se reconoce en este país que existen indígenas y que además tienen derecho a sus tierras, a tierras que el Estado incluso les ha concedido. Pero esto no ha sido, digamos, en la práctica esto no ha sido realmente respetado. O sea, los no indígenas han seguido en posesión de tierras dentro de los territorios indígenas y el Estado en eso ha sido totalmente omiso. Entonces, las recuperaciones son una forma de reivindicar los derechos territoriales por parte de las mismas comunidades, por parte de las mismas familias indígenas, como una salida única que tienen en este momento por falta de controles y por falta, digamos, de acción de las instituciones llamadas a resolver, digamos, esta situación. Yo tuve un maestro que se llamó Mario Godínez y un día nos encontró con una compañerita hablando en nuestro idioma y me dejó arrestar. Entonces de ahí en adelante yo dije, ay no, es que el maestro me deja guardado allá, me encierra en el aula, mejor no voy a hablar más el bribri porque me castiga. Porque antes no había violencia, ¿por qué? Porque todos los indígenas estábamos sometidos a lo que ellos decían. No había resistencia, todo lo que ellos decían, ellos eran los sabios, eran los que tenían la razón, ellos los que conocían. Nosotros los indígenas simplemente mano de obra barata, los indígenas simplemente para exhibición, nada más. En el momento que nosotros comenzamos ya a demostrar lo contrario, no. Nosotros no somos reliquias, no somos, como dijo la fuerza que estudié, nosotros no somos patrimonio cultural del Estado. Nosotros somos personas que vivimos desde hace muchos años acá. Nosotros somos personas que tenemos también una cultura, que tenemos un idioma, que tenemos un territorio, que tenemos una manera diferente de ver el mundo y no somos patrimonio del Estado. Aparte de la violencia física, hay otras violencias simbólicas que sufren los pueblos indígenas, como privarles de su lengua, objetivizarlos como patrimonio cultural del Estado, como ellos decían en la entrevista que acabamos de ver, que igual les deshumaniza, ¿no? Cuéntenos cuáles violencias usted pudo percibir que sufren las personas indígenas en este territorio. Bueno, mira, las recuperaciones, durante y después incluso de las recuperaciones, se da mucha violencia, hay violencia física y hay lo que llamamos nosotros violencia patrimonial. En realidad los pueblos indígenas experimentan todas las formas de violencia, digamos, distintas formas de violencia. Está la violencia directa física, que son agresiones, amenazas, uso de armas, ¿verdad? También la destrucción de pertenencias, la quema de sus ranchos, por ejemplo, la quema de cultivos. Todo eso son expresiones de violencia que se dan durante y luego de las recuperaciones como una reacción de parte fundamentalmente de los no indígenas, ¿verdad? Pero bueno, durante los relatos nosotros trabajamos con relatos, fundamentalmente relatos de mujeres, que son las que estuvieron liderando estas recuperaciones, pero bueno, están ellas y están con ellas todas sus familias, ¿verdad? En esta experiencia, en esta vivencia de recuperación y entonces trabajamos con algunos relatos de esas vivencias y ellas mencionan en sus relatos otras formas de violencia, por ejemplo, amenazas o acoso sexual, por ejemplo, en algún caso. Y también mencionan algunas de ellas que pudieron o que vivieron fuera del territorio, lo que han sufrido la discriminación, por ejemplo, en la zona de Buenos Aires. Y yo diría que las recuperaciones lo que muestran también, y esta experiencia que está teniendo el territorio de Salitre, pero no solo el territorio de Salitre, sino toda la región, porque se ha extendido a los otros territorios también esta situación, es la violencia, fundamentalmente la violencia estructural y la violencia institucionalizada, ¿verdad? Que es la violencia que se da por el mantenimiento que se da de las relaciones de subordinación, sí, de las relaciones de discriminación, de las relaciones de colonialidad, para decirlo más claro, entre el Estado
y estos pueblos que tienen derechos, no solamente derechos humanos en general, sino derechos colectivos En particular. específicos. Ajá. Entiendo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya casi volvemos con más de Era Verde. No hay trabajo y así están todos. Salitre ahorita y Puente y Río Azul es un caos lo que se está viviendo porque no hay mano de obra. Y hay una hambruna tremenda, ¿verdad? Porque ya nadie les quiere dar trabajo, ningún finquero les quiere dar trabajo. Yo creo que los que se están quedando, cada vez se están quedando más pobres, se están quedando a propensas a sufrir hambre, son los finqueros que han perdido sus tierras acá. Porque ellos no trabajaban, simplemente venían, vieron su peón, le traían una cabeza de vaca, una cabeza de chancho, cómoda ahí con banano y yuca, esa era la manera de pagarles. Esa era la alimentación que le daban, pero aquel peón con toda su familia tenía que trabajar las 24 horas del día completo, de lunes a domingo, para poder asistir a la finca. Esa es la mano de obra que ellos dicen, sí, es una mano de obra, una mano de obra barata. Iba caminando muy bonito el asunto porque nosotros, como es reserva indígena, dando trabajo a los indígenas, ¿verdad? Familias indígenas, principalmente cuando llegaba la cosecha de café. Entonces para mí era motivo de gran halago ver la familia llegar a la recolección de café y pagarles a ellos por cajuelas de café. No ha afectado en nada esa pérdida de empleo, como dicen. Más bien los indígenas han aprendido de que ganan más ahorita siendo independientes que estando toda la vida esclavizados de un nuevo indígena. No todos están de acuerdo. Muchos quizás por conveniencia o por engaño, que le meten la idea del blanco, que tienen que depender de ellos, que si ellos se van, porque ya los hemos escuchado, que si el blanco se va, ¿quién le va a dar el trabajo? ¿Quién le va a dar la chambita que dicen, que llamamos? Un miserable mediodía de 5,000 colones, que es el bien pago que lo hacen aquí, cuando más pagan. Bueno, es que nosotros también hemos manejado esa idea de que nosotros dependemos de un blanco. No es cierto, porque nosotros por naturaleza, como indígenas, siempre nos acostumbraron a trabajar la tierra, a vivir de la tierra, sembrar lo que nos comemos. Entonces, para el blanco, decirnos a nosotros que somos unos vagos, unos cochinos, porque dejamos la tierra, las propiedades a que crezca la vegetación, porque lo necesitamos para trabajar. Los potreros que tienen ellos, ahí no podemos sembrar. Acabamos de ver parte del documental donde se discute si los blancos, o bueno, los no indígenas, son quienes deberían tener las tierras para darle trabajo a las personas indígenas. Doña Cinia, ¿por qué es que los indígenas ven esto como una relación de esclavitud? Bueno, mira, yo diría, porque nosotros nos enfocamos en las recuperaciones como tales, ¿verdad? En la investigación. Ahora, hay que tener presente que el argumento de que dan los no indígenas, incluso se presentan en el video, de que ellos y en estas fincas se les da trabajo a los indígenas y que por lo tanto ellos son fuente de ingreso para estas familias, se cae por su propio peso, porque cuando nosotros analizamos las fincas recuperadas, nos encontramos que la mayoría o prácticamente todas esas fincas lo que tienen son pastizales. En algunos casos hay ganado, en otros casos ni siquiera esos, que son tierras que se alquilan esos pastizales. Y en general más bien son territorios que el bosque ha sido eliminado, ¿verdad? Y además en estas fincas son muy pocos los jornales o las posibilidades de emplearse como peones o jornaleros, y cuando se emplean son esporádicamente con pagos muy
muy poco, digamos, incluso fuera de los estándares de ley, y además sin ninguna garantía social, ¿verdad? Entonces realmente no podríamos decir que es que son fuentes importantes de trabajo dentro de los territorios. Como me decía un compañero la vez pasada, William, pero diga algo ustedes, los 17 que están afectados. Muchos salieron y se fueron. William Vega no ha salido, está trabajando. Y ahí los tengo, como alimañas, a la par mía. Perdónenme los compañeros indígenas, pero ellos conocen mi situación. Y doña Doris me dice, William, vaya y abra. Usted es un agricultor, usted es un campesino, usted tiene que seguir trabajando. Cualquier posición o actuación dentro de este conflicto, no pierdan el sentido de humanidad y de entender que estamos hablando de personas. Eso hay que verlo de una manera bastante amplia e integral, porque si no, lo que vamos a hacer es atizar el conflicto. Nosotros como indígenas, habitantes de aquí, sí sentimos inseguridad porque por las amenazas que recibimos todos los días, pero nos da coraje y nos da valor para seguir viviendo, y siempre que salimos acompañados, no salimos para no exponernos solos. Sigue la amenaza es constante aquí, la amenaza que te voy a matar, que la última vez se han estado diciendo que van a matar hasta mi mamá y los hijos, y que todos son unos hueputas, que no tienen ni por qué estar en estos. ¿Para qué dice que gente que estorban así no necesitan estas comunidades? Aquí usted no va a encontrar a ningún blanco que tenga una marca, que esté cortado, que un indígena lo agarró a patadas, lo agredió. No, ellos no pueden decir eso, porque nadie lo ha agredido, ningún indígena lo ha agredido a ellos. Si la gente blanca puede, tal vez ellos puedan vivir más afuera que uno, pero uno pobrecita tiene que pulsearlo más que ellos. Y eso yo digo, y si es de uno, si uno está seguro que es de uno, hay que pulsearlo, lucharlo, y si tiene que lo maten a uno, ya ¿qué se va a hacer? Ya, yo siempre le digo a ella, y nosotros con estas tierras podemos vivir en paz, no tener problemas. Pero lo que sí hay que ayudarles también a los otros que recuperen sus tierras. Pensamos que hasta el momento es una lucha tensa dentro del territorio. Nos damos cuenta que esta estructura social, digamos, en la que nosotros estamos viviendo, en este momento la lucha consiste en determinar, defender, garantizar el bienestar en la parte cultural a las futuras generaciones de la etnia o del grupo bribri a que pertenecemos. Voy a luchar siempre porque tengo nietos y tengo hijos y quiero que ellos vivan tranquilos aquí. Doña Cinia, como acabamos de ver, es un conflicto muy complejo, donde incluso personas indígenas se consideran no recuperadoras. ¿Quiénes se enfrentan con quiénes en estas recuperaciones y qué papel juega el Estado en todo esto? Okay. Sí, bueno, si partimos de que los recuperadores son los protagonistas de este proceso, ¿verdad?, de reivindicación de derechos territoriales, nos encontramos pues que hay opositores, obviamente los finqueros no indígenas, pero también hay aliados en ambos sentidos, ¿verdad? Están incluso indígenas que podríamos decir, son aliados de los no indígenas, ¿verdad?, que son los que sostienen o levantan este tipo de discursos de que son fuentes de trabajo, de que no debería ser así, de que tienen que mantenerse dentro de los canales supuestamente de derecho, aunque no pueden decir que las recuperaciones son ilegales tampoco, ¿verdad? También hay indígenas que están de acuerdo con el planteamiento de las recuperaciones, pero que no están de acuerdo tampoco con los no indígenas, ¿verdad?
pero tampoco con los recuperadores, ¿verdad? O sea, con la metodología de recuperación, tal vez. Sí, que no están de acuerdo con las recuperaciones de hecho, por así decirlo, sino que consideran que deben de mantenerse dentro de los procedimientos, digamos, jurídicos. El problema es que tienen muchísimos años y eso no ha sido una vía que haya demostrado ser eficaz desde ningún punto de vista, entonces por eso ellos se ven obligados a recuperar. El Estado, ni te digo, el Estado es, nosotros consideramos que el Estado es el, y no solamente nosotros, los mismos pueblos, ¿verdad? Los mismos indígenas consideran que el Estado es el responsable de la situación. Claro. Y el responsable también de las soluciones. Vamos a seguir conversando respecto a eso. En el próximo bloque, no se vaya, ya casi volvemos. Inmediatamente un hombre de esos corrió aquí y me iba a machetear, donde yo vi que él alzó el cuchillo para cortarme. Yo vi un palín que estaba parado a la par mía. Agarré el palín y hice que lo iba a golpear, entonces salió corriendo para allá en ese llano y le dijo al otro, Ramiro Vega, que dispárele, ese muerto de hambre, ese indio que juega de hombre, métale un balazo. Y entonces le dijo ese Marvin Vega al otro, dele una pedrada a mí. Y me dieron una pedrada aquí. Yo agarré a mi hija y oí el balazo. No pensé nada y no sentí nada de que yo dije seguro me mataron a mi mamá o a la señora o una de las hijas. Entonces lo que hice fue que quise sacar la bota y le hice así para arriba y vi la sangrera que se me cayó. Seguimos con más de Era Verde con la investigadora Cinia Zúñiga hablando del etnocidio indígena precisamente y las recuperaciones de tierra, en particular en Salitre. Doña Cinia, la violencia que se ha desatado y que ha atentado contra la vida de indígenas es muy preocupante. ¿Quiénes son los que se ven perjudicados cuando se recuperan estas tierras? ¿Y hay alguna manera de evitar este enfrentamiento? Sí, bueno, los afectados en primer lugar son lo que diríamos víctimas de esas agresiones, que son los mismos indígenas, ¿verdad? Pero no solamente los directamente agredidos, afectados, ¿verdad? Con la violencia física o patrimonial, sino es toda la comunidad, porque es un clima de incertidumbre, es un clima de inseguridad, ¿verdad? Donde las policías se necesitan ahí y donde la presencia policial para controlar la entrada, la salida, o sea, tiende a naturalizarse una situación que no puede ser natural y que no se podría justificar desde ningún punto de vista. Y sin embargo, esa es la realidad en este momento, digamos, de estos territorios. Entonces, ¿se puede evitar ese enfrentamiento de alguna manera? Sí, claro. Se puede, para evitar ese enfrentamiento tiene que resolverse el problema. Y quien está llamado a resolverlo es el Estado a través de sus distintas instituciones, porque no es solamente el gobierno central, ¿verdad? Son las instituciones como el INDER, que tiene que hacer lo que le corresponde, el Poder Judicial, por ejemplo, todos los procesos judiciales, etcétera, ¿verdad? Sí, que bueno, también se intenta ver como delitos, ¿no? Cuando se recuperan las tierras. Ya para cerrar, doña Cinia, ¿qué hacen con la tierra una vez que es recuperada? Bueno, vivir. Las tierras ellos las recuperan para tener su alimentación, pero es que la tierra para los indígenas no es solamente el espacio donde cultivan, ¿verdad?, lo que se van a comer, sino que es donde viven su cultura, su espiritualidad, donde recogen sus plantas para su salud, para curarse sus curaciones, para las viviendas, etcétera. Es un espacio, digamos, de donde se vive la cultura, donde se reproduce la cultura, y ellos como pueblos. Doña Cinia, le agradezco mucho habernos acompañado.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en casa. Les vamos a dejar un último pedacito de esta serie documental que está buenísima. Les recomendamos que lo busquen en los enlaces que están apareciendo en pantalla. Y después los dejamos con más de la programación de Canal UCR, en donde hacemos televisión con sentido. Tenemos cacao, hemos sembrado árboles frutales, tenemos naranja, tenemos limones, manzana de agua, guavas, marañón, mamón. Esas familias, muchos de ellos lo que hacen es volver o tratar de ir mejorando las tierras con procesos orgánicos, procesos de mejoramiento de la tierra. Cuesta más y mucho, pero se trata de no usar químicos, no usar otro tipo de sustancias que sigue perjudicando la tierra. Como decía la señora, por lo menos nos vamos a sentar un día a comer de las cosas que hemos sembrado, pero por lo menos eso con satisfacción propia, ¿verdad? De que fue sembrado con las manos de uno y que prácticamente es orgánico, porque mi mamá no quiere usar químicos dentro de la finca, entonces todo es orgánico. Y también una de las cosas que yo siempre he comentado es que me gusta que las cosas que nosotros trabajamos aquí dentro de la tierra es que los niños aprenden. Ellos ya cuando se comen una sandía, cuando se comen ciertas frutas, ellos guardan la semillita y ellos mismos van y siembran. Aunque esa semilla no nazca, pero por lo menos ya llevan esa idea de que hay que sembrar. Hay uno de los niños de nosotros que él un día dijo por cuenta propia: no me vuelvan a comprar una bolsita de golosinas, sino a mí cómprenme un pollo. Yo lo cuido a mi manera, porque yo sé si está enfermo o no, y así me lo voy a comer. Y para mí es mejor sentarme a comerme un plato de sopa a sentarme a comerme una bolsita que me la va a comer ya, ¿verdad? Entonces así tratamos de cuidar a nuestros niños, de enseñarles a comer sano, a enseñarles a producir lo que se van a comer y a cuidar y a cultivar la tierra.